Hermanos, vamos a prepararnos para un breve estudio de esta noche. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios. Les voy a pedir que rápidamente cierren sus ojos ahí en su lugar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta tarde nos permite, Señor, estar aquí reunidos en tu nombre. Dios, yo te pido que bendigas cada vida, Señor, de los presentes. Señor, bendícenos y honranos con tu presencia. Queremos que tú te manifiestes, Señor. Queremos que tú estés presente, Señor, en este lugar. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Hebreos 4:12. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Preparen sus Biblias. ¿Estamos listos ahí en Hebreos 4:12? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a estar estudiando el tema que se llama acerca de los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando tengan listos Hebreos 4:12 me dicen amén. Ya lo tengo, ¿verdad? ¿Ya la mayoría? Hebreos 4:12 lo voy a dar lectura hasta el 13. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Una disculpa, hermanos, vamos a continuar ahora sí con nuestro estudio. Dice la palabra de Dios que es viva, es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hasta ahí vamos a estar ahorita leyendo. Dice aquí, según estamos estudiando la palabra de Dios, nos dice que es viva y eficaz. Al decir que es viva y es eficaz, es que la palabra de Dios no es letra nada más. En sí la palabra de Dios tiene vida en sí misma porque salió de la misma boca de Dios. ¿Estamos de acuerdo? La palabra de Dios tiene vida. No es cualquier libro, no es como cualquier libro editado. Es de la boca de Dios que salió, y la palabra de Dios, en ella vamos a encontrar consejo para los adolescentes, para los jóvenes, para los ancianos, para los matrimonios, para todos nosotros, amén. Y aquí la palabra de Dios nos está dando una advertencia y nos dice que Dios todo lo conoce, que Él conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva, es eficaz y permanece para siempre. Han intentado destruirla muchas veces, pero no ha podido Satanás erradicar la palabra de Dios. Y dice aquí, según estamos leyendo, que es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es tan eficaz. Esto significa que puede cambiar y transformar el corazón del ser humano, porque todo corazón está enfermo, todo corazón está sucio. Todos traemos por herencia el pecado y a veces contemplamos cosas muy difíciles del mismo ser humano, como un ser humano puede ser capaz de matar a otro ser humano, a su semejante, como un ser humano puede golpear a otro y quitarle la vida. Porque todo corazón está enfermo, pero la palabra de Dios es tan eficaz que puede cambiar, puede transformar el corazón del ser humano, porque penetra, dice ahí, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde penetra? A lo más profundo del corazón. Entonces, hablando nosotros, si queremos cambios, si queremos ser transformados y queremos ser genuinos, debemos obedecer a la palabra de Dios. Amén. Ahora, ¿qué significa que la palabra de Dios es más cortante? Esto significa que es sumamente penetrante. ¿Y hasta dónde puede penetrar? Dice ahí, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, hasta lo más dentro del ser humano. Miren, yo he escuchado por ahí que hay personas que quieren cambiar a otra persona y dicen, cuando yo me case, yo lo voy a cambiar, con mi amor lo voy a cambiar. Hay quienes dicen, yo puedo ayudarle, yo puedo cambiarle. Pero ¿saben qué? Los esfuerzos humanos son inútiles en poder cambiar al ser humano. ¿Saben por qué? Porque el poder que tiene Dios no lo tiene el hombre. Es Dios el único
que puede transformar el corazón del ser humano. Pero si otro ser humano se toma el reto de querer cambiar a otro ser humano, nada más se va a aventar problemas. Y si una mujer dice, yo con mi amor lo voy a cambiar cuando me case, nada más se va a aventar un buen problema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es muy clara cuando dice que su palabra es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir. Pero también dice algo muy importante ahí, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué quiere decir discernir? Discernir se deriva del griego críticos, que se traduce así por discernir, y de ahí viene la palabra criticar. Y se relaciona con el juzgar de Dios. Dios sí puede juzgar al hombre, ¿sí o no? Porque por ahí se escucha quien dice, tú no me puedes juzgar, tú no eres Dios. Pues qué interesante, porque Dios sí puede juzgar, porque Él conoce nuestro interior, nuestros pensamientos. Es más, aún antes de que tú pienses algo, Él ya sabe lo que estás pensando. Él ya sabe lo que por aquí en tu mente está pasando. ¿Verdad que sí? Entonces Él es quien puede juzgar porque Él conoce nuestro interior. ¿Y cómo puede conocer lo que hay en tu interior? El Señor, por medio de su Espíritu. Su Espíritu Santo que te redarguye y saca al exterior lo que hay en tu interior, se manifiesta hacia afuera. Muchas cosas que a veces traemos bien guardadas adentro se vislumbran hacia afuera. Sí se dejan ver, hermanos. Pero el Espíritu Santo también, que todo lo conoce de ti, por eso te redarguye, por eso te muestra. Porque el Espíritu de Dios que está en ti te alumbra para entender cuando andas mal ante el Señor. Y también quiero decirles que la predicación de la palabra, a través de ella, al ser criticados por la palabra de Dios, al salir los pensamientos perversos y retorcidos que pueda haber en el ser humano, es la palabra de Dios que expone lo perverso que pueda haber en el corazón del hombre. Y es que sale lo que hay dentro de nuestro corazón, porque la palabra nos confronta. ¿Cuántos están de acuerdo a que la palabra de Dios nos confronta con nuestro pecado? Claro que sí, vamos a encontrar mucho consuelo ahí cuando tú lees un texto donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y que no temas y no desmayes porque yo estoy contigo. Pero la palabra de Dios también nos confronta. O te resistes a su palabra o abrazas su palabra. Esa es la elección del ser humano, resistir o abrazar la palabra de Dios y obedecer a su voz. Hay a quienes, hermanos, muchas veces no les va a gustar cuando tú les des un mensaje de parte de Dios conforme a su palabra. No les va a gustar porque la palabra de Dios los va a confrontar con su pecado. En tu mesis, que se deriva de lo que vemos aquí, pensamientos, como estamos leyendo ahí, que discierne y conoce los más íntimos pensamientos, quiere decir que Dios juzga los pensamientos, las intenciones del corazón, y habla de los malos pensamientos que ¿dónde empiezan? ¿Dónde se arraigan? Aquí, en la mente. En tu mente es donde comienzan los pensamientos malos. Pueden ser de venganza, puede ser que empieces a maquinar malévolamente y a hablar contra alguien en tu corazón y a sentir rencor. Habla de los sentidos y de los deseos negativos, como qué, como el rencor, como la amargura y todo aquello que empieza aquí, en el interior del ser humano. Y cuando Dios saca a luz todos esos malos deseos, toda esa amargura, todos esos rencores, los saca a luz para que pueda haber en ti esa necesidad de entregarle a Dios todo aquello que te ensucia, que te contamina. Cuando Dios saca a luz todos esos malos deseos que hay en tu interior, el Señor los saca para que también vengamos al arrepentimiento. Intenciones, dice ahí que Él conoce las intenciones, que las discierne y las juzga. Viene de la palabra enoia, que significa una idea. Y se entiende que es cuando comienza por una idea en la mente. Si hemos entendido cómo está nuestra alma conformada, cómo estamos nosotros formados por espíritu, alma y cuerpo. Y en nuestra alma es donde se arraigan los sentimientos, las emociones, las pasiones.
Y ahí en dentro de ti es donde está la verdadera yo, tú, o sea, lo que tú eres. Comienza por una idea y habla del propósito por el cual estás ideando también las cosas. De, por ejemplo, cómo te la va a pagar alguien que te la hizo. O cualquier intención no buena. Es algo que vas maquinando en tu interior, lo vas procesando. Y si no lo desechas, ¿sabes qué pasa? Se va arraigando. Y se va haciendo fuerte en tu interior y es cuando llevas a cabo lo que pudo comenzar como una idea en tu mente. Pero después lo ejecutas, lo llevas a cabo. Por eso dice, una vez que la concupiscencia ha dado a luz, el pecado da a luz la muerte, ¿sí o no? Comienza como una concupiscencia y un pensamiento y un deseo. Cuando lo llevas a la acción es cuando se consuma y se da a luz el pecado y como consecuencia la muerte, dice la Escritura. Escudriñando de nuevo ahí Hebreos 4:13, lo voy a volver a leer, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué entendemos en esto? Que no hay nada en este mundo que no sea manifiesto en su presencia. Nada se le esconde a Dios, nada se le puede ocultar. Dice que antes bien todas las cosas están desnudas, están abiertas a los ojos de Él. Y de aquí la palabra hipnos, que se traduce todas las cosas están desnudas. Y les voy a dar un resumen de esto para que me entiendan mejor. Tiene la idea de que nosotros como personas, ¿con qué cubrimos nuestra desnudez? Con ropas. Siempre cada cual trae su propio atavío, ¿sí o no? Y un disfraz da la idea como de un disfraz también. Un disfraz que tú puedes escoger, que el que más te guste, un disfraz que te pongas para cubrir tu persona. Pero ¿qué es lo que realmente existe? ¿O quién eres tú realmente? El que estás detrás de ese disfraz, ¿sí o no? Y se entiende que por más cosas que quisiéramos disfrazar ante Dios o ante las personas, no podemos ocultarlo. ¿Por qué? Porque lo que realmente somos está abierto a los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas. O sea que aunque por más que quisiéramos escondernosle a Dios y hacer ahí caretas e imágenes que no somos, todo está desnudo y abierto, dice ahí, ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Dice, está abierto ante Dios, todo está abierto, está al descubierto. Esto se deriva de la palabra del término tretagelismenos y quiere decir dejar inmovilizados, de ahí se deriva. Y van a decir, bueno, estas palabras tan raras, pero se las voy a explicar. Y les quiero preguntar, ¿cuánto tiempo podríamos huir de Dios? ¿Cuánto tiempo? Llegaría el momento en que no vamos a poder, ¿verdad? Porque tendremos que mirarle cara a cara. Y el segundo uso que se le da a tretagelismenos, de donde se deriva abierta, se deriva de desollar. Se entiende de cuando desollaban, por ejemplo, una res y la dejaban desnuda, sin el cuero. Así, delante de Dios estamos abiertos, desnudos, no hay piel que te cubra, o sea, no hay nada que se esconda a sus ojos. ¿Qué va a pasar? Un día enfrentaremos cara a cara al Señor y tendremos que ir a rendirle cuentas. Amén. Cada persona se le está llegando su término, hermanos. Cada persona ya se le está llegando su tiempo. Ya unos ya se fueron, ya fallecieron. Otros aún estamos aquí. Pero a todos se nos llega nuestro término. Y no podremos ocultar nada absolutamente delante de Dios. Por más máscaras, disfraces que quisiéramos poner. Aquí claramente nos dice que todas las cosas están abiertas, desnudas, ante los ojos de aquel que tendremos que dar cuentas. Y vámonos todos un ratito aquí a las bienaventuranzas en Mateo 5:20. Aquí quiero un poquito que leamos estas bienaventuranzas, porque aquí vamos a ver cómo Jesús fue muy claro en el Sermón del Monte, en lo que nos va a enseñar hoy. En Mateo 5:20 quiero leer este pedacito que dice así: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Leyendo aquí aparentemente pareciera como si Jesús enseñara que la salvación fuera por obras. Dije aparentemente, pero no. ¿Saben por qué no? Porque Él se va a enfocar a la fuente de donde salen los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano.
Por eso este tema, las intenciones y los pensamientos del corazón, de donde salen los deseos malévolos, pecaminosos, porque estos salen del interior. Y lo que Jesús quiere es un corazón limpio. Por eso es que aquí cuando dice, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no es que se esté enfocando a que la salvación sea por obras. Para esto vamos a ver, ahorita continuar en el 21, pero quiero antes leer Mateo 5:8, un poquito de esto, para que entiendan que Dios quiere un corazón limpio. Dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y les pregunto, ¿cuántos quieren ver a Dios? Yo creo que esa es la razón de estar aquí en esta tierra con esa esperanza de un día mirarle. Como aquel canto que dice, y algún día su rostro veré. Yo creo que es el deseo de todo cristiano que ama al Señor, un día ver su rostro. Y el Señor dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y vámonos ahora donde nos quedamos, a Mateo 5:21. Y dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto lo recordaban muy bien los judíos, este mandamiento de no matarás. Y vamos al 22, dice, pero yo os digo. Y remarco ese, pero yo os digo. ¿Saben por qué? Porque hace un momento les dije, pudiéramos malinterpretar y pensar que Jesús está enfocando a las obras para la salvación, pero no. Aquí en el 22 dice, pero yo os digo. Aquí es donde viene el enfoque verdadero de la intención que había en Jesús. Enfocarse en la raíz del problema que está en el ser humano. Y no para salvación de decir, por obras me salvo, sino por el contrario, por cuanto Él me salvó, por cuanto Él me rescató, porque le costó su preciosa sangre, ahora yo debo de poner mucha atención, mis oídos muy atentos a lo que mi Jesús quiere de mí, porque a Él yo le costé precio de sangre. Le costé a nuestro Señor Jesucristo su propio sacrificio en la cruz, y ahora yo debo andar como Él anduvo. Y miren lo que dice aquí, pero yo os digo, enfatizándose Jesús más directamente al problema, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí vemos que dice anteriormente en el 21, no matarás. Eso lo sabían los judíos. No, pues matar, cualquier forma de matar, pero no matarás. Pero Jesús les dice, yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano y lo odie en su corazón será culpable de juicio. O sea, ya no nada más está hablando de un asesinato, de alguien que mate a otro, de un homicida. Habla del corazón que aborrece a su hermano y en su corazón se convierte en un homicida aquella persona que odia a la otra. Y eso lo vamos a ver más adelante, que es un homicida aquel que odia a su hermano en su corazón. Entonces Jesús dice, no piensen que porque no han matado ahorita a nadie con sus propias manos, ya son justos y ya son buenos de corazón limpio. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Jesús va más a la raíz. ¿Por qué se remarca esa diferencia cuando Jesús dijo ese, pero yo os digo que cualquiera es cualquiera, cristiano, sobre todo hijo de Dios que conoce también su palabra, cualquiera, pero cualquiera es cualquiera, ¿sí o no? Nadie se escapa. Entonces habla del enojo que permanece en la persona. O sea, somos humanos y nos enojamos, ¿sí o no? ¿De qué enojo estaba hablando Jesús? Del que permanece en la persona, y habla de cuando alguien mantiene vivo ese rencor, ese coraje, y crece y se alimenta ese resentimiento y se convierte en amargura. ¿Querrá Jesús un cristiano amargado? Y ese enojo es al que Jesús se está refiriendo, y no el enojo común que tenemos, pero que no debe de aumentar o permanecer ahí. Porque el enojo no obra la justicia de Dios. Y claramente tenemos entendido por nuestro Señor Jesucristo, en donde otra escritura le dejó dicho a Pablo, airaos, pero no pequéis. ¿Qué será airaos, pero no pequéis? Enójate, pero que tu enojo no se convierta en pecado. Y también en otra escritura dice, por eso dejad toda ira, todo enojo, toda amargura, toda maledicencia y toda malicia. La palabra de Dios nos confronta. ¿Por qué?
porque estamos propensos a cultivar malas cosas en el corazón. Por eso las advertencias del Señor son tan claras, porque cuando guardas rencor, cuando guardas enojo en tu corazón, ¿qué pasa? Se pierde la razón, hermanos, y se pierde el buen juicio, ¿sí o no? Se desvía tu corazón del Señor, se aparta, se endurece el corazón. ¿Y de dónde es donde emana nuestra seguridad de salvación? De Jesucristo, de Él proviene esa seguridad, siempre y cuando no nos apartemos de Él, ¿verdad? Habla de un enojo también, ahí conforme estamos leyendo, un enojo que busca venganza, un enojo que permite que la amargura se arraigue en el corazón y que críe raíces y dé lugar a endurecer el corazón. ¿Estamos de acuerdo qué clase de enojo habla Jesús? Entonces te puedes enojar, pero tiene que llegar el momento en que tiene que llegar el momento en que ese enojo lo deseches. Lo tienes que desechar. Todos nos enojamos, todos, pero no pequéis, dice. Amén. No dejes que el enojo te lleve al desborde. Y dice, sigue diciendo, y cualquiera que diga necio a su hermano, la escritura hace referencia a cuando tú pones un apodo a una persona, bueno, a tu hermano, pero en un sentido de ira, de enojo. Ahorita lo voy a explicar mejor, en un tono despreciativo, o que se podría entender por torpe, que es un descalificativo similar a esa palabra más fuerte, imbécil. Cuando tú dices aquel descalificativo, pero con desprecio, con la actitud que se dice, es lo que Jesús está condenando ahí, con aquel rencor, con aquel énfasis. Ese es el término de desprecio, con una actitud de superioridad. Ese pecado de desprecio merece un juicio del Señor. Y el Señor no quiere eso en el corazón de sus hijos, amén. Dios quiere que entendamos eso. ¿Por qué? Porque Él conoce, como vuelvo a decirlo, lo que hay en los corazones. Y dice ahí, y cualquiera que le diga fatuo, fíjense, continúa Jesús hablando, quedará expuesto al infierno. Y esto no es una alegoría, es una advertencia real, fatuo. Y se deriva en su original traducción, porque nuestro lenguaje, a lo mejor dirías, pues no tiene mucha connotación, ¿verdad? Pero ¿qué significa? Se traduce por moros, que es la palabra que se traduce por fatuos en nuestro lenguaje. Y esto sería estar agrediendo la integridad de otra persona. Esto es lo que podríamos llamar así por destruir la reputación de otra persona. Dice aquí, y queda expuesto a un juicio más severo y queda expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Hasta dónde te puede llegar la ira? ¿Has llegado a pensar hasta dónde te puede llevar la ira? ¿Hasta dónde te puede llevar el enojo que se puede haber arraigado en tu corazón? Porque vemos que Jesús comienza hablando del enojo, después continúa hablando de que no le llames fatuo, que también se deriva de la palabra raca. Y van a decir, ¿qué es eso? Bueno, es un término que usan los judíos, la palabra raca, y habla de cuando la amargura llega a tal grado, tú le vas a decir, aunque a lo mejor digas, yo no soy judío y no voy a decir raca, pero hay otras palabras más fuertes también cuando tú puedes despectivamente a otro decirle palabras que no voy a mencionar porque son groseras, pero que sí te imaginas cuáles. Cuando llevan aquel desprecio, aquel tono de amargura, e incluso ¿saben qué incluye? Cuando maldices a otro. Cuando lo maldices y definitivamente le dices a la otra persona, eres y esa palabra de maldición lo maldices, lo declaras así. ¡Qué terrible! Ahí es no nada más decir fatuo, pues fatuo no tiene mucha relevancia o connotación, porque Jesús tiene que decir que al infierno por decirle fatuo, porque de ahí se deriva lo que te dije hace un momento, raca, maldecir. Decirle a la otra persona, tú eres despreciable, tú eres del diablo, tú eres ¿sí me entienden? No las quiero decir, pero sí me entienden, ¿verdad? Y puedes estar dañando la reputación de otro con aquel tono despectivo, dañando a lo mejor incluso la integridad y el testimonio de otra persona, ¿sí o no? Y Jesús, ¿sí o no, se está yendo más allá de algo superficial, no nada más se trata de que matar a alguien físicamente,
Se trata de cuánto puedas odiar a alguien, cuánto mal le puedas desear a alguien, con qué descalificativo le hables para que seas un asesino en tu corazón. Así de fuerte es. Y miremos cómo lo entendió Juan, por si no me lo creen. Cómo entendió las bienaventuranzas. Primera de Juan 3:11 al 15. Vayan conmigo. Juan, el apóstol Juan, recuerden que estuvo con Jesús esos 3 años como su discípulo. Y bien que aprendió del maestro. Miren lo que dicen. Primera de Juan 3:11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí habla de un asesinato, de el primer asesino, Caín, cuando mató a Abel. Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano, ¿qué es? A ver, yo no lo estoy diciendo, ¿quién lo dice? El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces, cuando dio las bienaventuranzas, Jesús les estaba diciendo, no matarás, dice la ley. Pero yo os digo que el que aborrece a su hermano en su corazón ya está ofendiendo a Dios, aunque no haya matado jamás en su vida, porque es un homicida, en otras palabras, en su corazón. Y aquí yo lo confirmo con primera de Juan 3:15, cuando dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. Es fuerte. Entonces regresemos a Mateo 5:23, hermanos. Ahora sí, vámonos de nuevo a las bienaventuranzas. Y dice, por tanto, hablando Jesús, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cómo dice ahí? ¿Lentamente? ¿Cómo dice ahí? Pronto, ¿sí o no? Lean conmigo, ahí en el 25 dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y se hacen echado a la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, otra vez esa palabra, hermanos, pero yo os digo, Jesús les estaba recordando los mandamientos que se sabían perfectamente bien los judíos. Y en esta ocasión les dice, pero yo os digo, o sea, no es nada más que digas, no cometerás adulterio. Y Jesús va más a la raíz, al corazón, y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús habla del que mira a una mujer para codiciarla, no del mirar normal, porque pues ni modo que los hombres o las mujeres traigamos puestos aquí como los caballitos, ¿verdad? ¿Qué les ponen? ¿Sí han visto? Para que no miren hacia los lados. O sea, no habla de un mirar normal, habla de un mirar de codicia. Cuando el hombre permite que esto entre a su mente y baje a su corazón, habla de pensamientos perversos. Cuando te atrapa la hermosura y empiezas a maquinar malos pensamientos y a desear a la que no es tu mujer y menospreciar en tu corazón a tu propia esposa o esposo, porque vamos a incluir a las mujeres. Porque por ahí pueden decir, ay no, pues los hombres son más infieles, pero no, miren hermanos, mujeres y hombres son infieles. Y el adulterio, hermanos, no se da de la noche a la mañana, déjame decirte. ¿Sabes cómo se da? Es algo que comenzó en tu mente, entró a tu corazón y se va cultivando en el corazón del hombre y en sus pensamientos, ¿sí o no? Todos los varones o mujeres que han caído en adulterio que tú conozcas, ¿cómo comenzó? Tal vez con un jueguito, ¿verdad? De conversaciones, a lo mejor como ahorita el Facebook lamentablemente es mal usado, para que personas por ese medio creen que nadie los ve y empiezan a coquetear con el pecado, empiezan a jugar con el pecado. Y pueden decir, nadie me ve, estoy en mi computadora, tiene hasta contraseña. Ah, pero el Señor sí ve, ahí está a un ladito leyendo contigo, qué vergüenza, ¿no? Entonces,
El adulterio no comienza de la noche a la mañana, es algo que se va maquinando, que se va arraigando en el corazón y se va cultivando. Es como yo conozco parejas, hermanos, de varones que empezaron por medio del Face contactando a amigas del pasado, exnovias del pasado, y terminaron dejando a sus esposas por la que reencontraron a través del Face para caer en adulterio. Y no le echo la culpa al Face, porque pues el Face es una red social que está ahí, que tú puedes usar para comunicarte con tus seres queridos, comunicarte con las personas y darle un buen uso. Yo me refiero a los que tienen este medio y por este medio han maquinado pensamientos perversos y ya adulteraron en su corazón, como Jesús dice ahí: ya miraste, codiciaste y adulteraste en tu corazón, aunque digas físicamente ni le he tocado. Su corazón ya adulteró y se dejan controlar por sus pasiones y se recrean en sus pensamientos. Es cuando Jesús va más allá, hermanos, al mencionar: ya adulteraste en tu corazón, pero yo os digo, dice Jesús. Amén. Y estos tiempos son tiempos peligrosos, por eso me es importante remarcarlo. Hay que tener cuidado. Mateo 5:29 dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Esto que leemos en el 29 y en el 30 es una hipérbole metafórica, que es algo que se emplea para resaltar una verdad. Esto no es literal, lo del infierno. Cuando dice ahí: y serás echado al infierno, no es algo metafórico ni literal, es algo que es verdad, es real. Amén. Y lo otro que estamos viendo, que corta lo de ti, es algo que Jesús empleó para darle magnitud e importancia a su mensaje. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Entonces dice aquí en el 31: también fue dicho: cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, otra vez, ¿no se te hace algo especial que Jesús remarque ese pero yo os digo? O sea, ustedes están con que la ley dice esto y esto y esto, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. ¿Qué podemos ver en esto? ¿Qué podemos ver, hermanos? Entendamos, Jesús siempre va más allá de los límites del ser humano. Él va más allá de cualquier cosa que tú puedas limitarte. Él va más allá y dice: yo os digo, yo os digo, yo os digo. Ahora en estos tiempos, y bueno, siempre ha existido los divorcios y las separaciones durante toda la existencia del ser humano, pero en estos tiempos se ha agudizado más las separaciones, de que se dejan por cualquier razón las parejas. Que porque no me gusta cómo le huelen los pies, que porque no me gusta, bueno, por cualquier simpleza ya se dejan ahora. Cuando Jesús dijo: pero yo os digo que a no ser por causa de que se rompa el pacto y aquel hombre o aquella mujer pequen, sexualmente hablando, no está permitido que por cualquier cosa se estén repudiando o divorciando. Y ahora está peor la situación, hermanos, en estos tiempos, en que ya se permite lo que es el matrimonio entre personas del mismo sexo. Ahora también déjame decirte, la iglesia ha ido enfriándose, por eso para mí estos tiempos son tan importantes de que estemos alertas. Las iglesias han ido enfriándose y están permitiendo también las iglesias pecados que estaban penalizados por Dios. Las iglesias se han estado haciendo permisivas en cosas que Dios condena. Qué triste, porque nuestras leyes están autorizando cosas que Dios penaliza en su palabra, pero no nada más las leyes, también las iglesias, hermanos. No digo que todas, pero sí muchas han despenalizado lo que Dios condena, lo que Dios abomina. ¿Estos tiempos están de acuerdo? ¿Son peligrosos? ¿Lo creen? Y si no, miren, lo dice la palabra de Dios ahí en 2 de Timoteo 3. Miren lo que dice: también debes saber esto, hablando Dios, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos,
Y también nos advierte el Señor que los días serán malos ahí en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Estos son los días malos, hermanos. Estos son los días peligrosos. Y cada vez irán de mal en peor. Estos tiempos lo son. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Esa urgencia de que tú les hables a los tuyos, a tus hijos, a tus seres queridos y les enseñes la palabra de Dios es importante. Porque los tiempos irán de mal en peor. Las leyes están cambiando. Hay países donde ya despenalizaron la pedofilia, ¿sabían? Esto de la pedofilia es el matrimonio entre un adulto con un menor de edad y que ya permiten el sexo cada vez entre más jóvenes a los adolescentes y ya no va a estar penalizado. Ahorita hay lugares donde se penaliza que un menor de edad no puede autorizar tener relaciones sexuales antes de los 18 años, está penalizado aunque consienta, no tiene autoridad. Pero hay países donde más chicos ya pueden tener, los jovencitos, relaciones con adultos y ya no está penalizado. A más corta edad. ¿No te da tristeza escuchar estas noticias, hermanitos? Es triste, hermanos. Existen 11 países, estaba investigando cuando estaba preparando esto, que hay 11 países donde se ha autorizado el matrimonio entre personas del mismo sexo y esto va para más. Y así como los homosexuales exigieron sus derechos, también los pedófilos exigieron sus derechos. Dijeron que ellos también querían tener sus derechos del amor libre de un adulto con un niño. ¿Cómo ven? ¿Qué tiempos estamos viviendo? Tiempos como el Señor lo dijo. Y será como en los días de Noé, antes de su venida, casándose y dándose en casamiento. Y como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan lo que dice la palabra de Dios que serían esos días en que la gente cometía toda clase de inmoralidad sexual? Y estos tiempos no diferencian a aquellos tiempos por los cuales el Señor destruyó a Sodoma y a Gomorra. Y si Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿no habrá de destruir todo esto abominable? Estamos en tiempos de gracia, estamos viendo su misericordia, hermanos, pero yo creo que el Señor está hastiado de todo esto que nuestras autoridades están despenalizando. Y yo tiemblo y temo y digo, Señor, ¿en qué momento vendrán tus juicios? Y por último, vamos a Mateo 15:19 para cerrar este tema. Quiero leerlo tanto en la revisión Reina Valera 1960 como también lo quiero ver en la traducción del lenguaje actual. Lo voy a leer en las dos versiones esto porque es muy importante. Dice así: porque del corazón, ¿de dónde, hermanos? Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Por qué está tan interesado Jesús en el corazón? Porque de ahí sale, de ahí es donde emana todo lo que hay en el hombre. Como habíamos hablado hace un momento, las intenciones y los pensamientos salen de tu alma, de tu interior. Y en la traducción del lenguaje actual dice así, me gustó mucho este lenguaje, mira, dice así: pero si la gente dice cosas malas es porque es mala y siempre está pensando en lo malo, en cómo matar, en cómo ser infieles en el matrimonio, en cómo hacer cosas indecentes o en cómo robar, insultar a otras personas y mentir. A Dios no le agrada que gente así lo alabe, pero cualquiera puede alabar a Dios aunque coma sin lavarse las manos. ¿Cuál es esa verdadera adoración para Dios? Cualquiera puede alabarle. Pero ¿cuál es esa verdadera adoración que al Señor le agrada? La de un corazón que se está limpiando en Jesús. Y que sí, van a venir los malos pensamientos. Yo no te digo que no, son las luchas de cada día que tenemos los cristianos. Sí van a venir los malos pensamientos. Pero una cosa es que vengan y otra es que se arraiguen en tu corazón. Una cosa es que vengan, pero una muy diferente que los rechaces. La lucha va a estar ahí, las tentaciones van a estar ahí. Pero ¿cómo reaccionamos? ¿Hacen ahí nidito en el corazón y dan fruto que a Dios no le agrada? Meditemos en esto y pensemos, porque cada día, hermanos, hay una lucha continua. Y aunque somos salvos por gracia, mientras no nos apartemos de la vid verdadera que es Jesucristo,
Las luchas y las pruebas ahí van a estar. Para que el Señor nos prueba. ¿Para qué? Porque Él quiere moldearnos, quiere perfeccionarnos hasta que lleguemos ¿a qué? A la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Quiere corazones limpios, hermanos, y más en estos tiempos en que es muy fácil que las contaminaciones del mundo vengan y las permitas entrar a tu corazón. Cuida tu corazón, sobre toda cosa guardada. ¿Qué dice la palabra de Dios? Guarda, guarda, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidemos nuestro corazón, porque de ahí mana la vida. Y para concluir, hermanos, yo quiero darle gracias a Dios y les voy a decir por qué. Porque cuando yo en mi propia experiencia personal he estado en pruebas difíciles de aflicción, yo he sentido la mano de Dios, como cuando llega el momento más difícil para mí, su mano llega y me saca de ahí. Y yo no tengo razones para renegar contra mi Señor, sino para darle gracias y entender que aún las pruebas que a mí en lo personal, estoy hablando de mí, me permite, es porque aún a través de esas aflicciones a mí me está moldeando mi carácter. Porque yo soy ansiosa, yo soy desesperada, en momentos soy como mujer muy ansiosa. Y yo me he dado cuenta que aún en eso Dios está tratando conmigo, con mi vida. Y estos 3 niños que tengo especiales son, creo que parte del plan de Dios para mi propio proceso. Porque Dios quiere que nosotros como creyentes no seamos conformistas, vayamos hacia esa madurez, cuidando nuestros pensamientos y ¿qué más? Nuestro corazón, para aquel gran día que hemos de ver a Jesucristo cara a cara. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos quieren ver a Jesús cara a cara? Lo vuelvo a preguntar, amén. Y algún día, como dice ese canto, su rostro veré. ¿Quieren ver su rostro? Amén. Bien, vamos a orar y darle gracias al Señor. Cuiden sus corazones, hermanos, aunque sean bien seguros de que hay seguridad en Cristo y de salvación. Cuiden sus corazones para que no se endurezcan y se aparten del Dios vivo. Señor, te doy gracias, Padre, por tu palabra. A ti sea honor y gloria, Padre. Bendice tu palabra, Señor. La única intención, Dios, es de hablarla, de enseñarla, para que podamos entender que a santidad nos has llamado. Porque sin santidad, dice tu palabra, nadie verá. Hacer